Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Es un placer a quien tenemos hoy que nos acompaña con su sabiduría, con su humildad y además también como es como persona. Bienvenido, José Abelo, desde Barcelona. Desde Madrid, perdón. Desde Madrid. Jiménez Abello. Sí, así es. José Jiménez Abello. Ustedes siempre usan dos apellidos, nosotros no. Sí, Así es. efectivamente. Pero además es un placer porque siempre seguimos aprendiendo y que no sos vos. Y hoy elegiste un tema que es apasionante y creo que para muchos colegas también es importante por tus apreciaciones, pero además por tu forma también, ¿no? Que tiene que ver con tener en cuenta la subjetividad, tener en cuenta también el no ser dogmático y que esto nos abre más el conocimiento y que nos ayuda mucho más en nuestra clínica y también como personas, ¿no? Que vamos a abarcar hoy un poco el tema, de las pulsiones a la utopía. ¿Por qué se te ocurrió esto? Sobre todo por tratar de pensar y mostrar el campo tan amplio que abarca Ferenczi. Porque pensándolo así son dos extremos. Es decir, en un lado Ferenczi es psicoanalista desde la raíz, porque ya desde Freud la raíz del psicoanálisis, la raíz de la metapsicología, la parte que le parece más importante de la metapsicología a Freud, de la que hay que arrancar siempre, es de las pulsiones. Entonces, Ferenczi arranca de una teoría pulsional, pero esa teoría pulsional en el extremo nos puede llevar a lo que yo llamo las fronteras porosas del psicoanálisis. Quiere decir que el psicoanálisis se toca como otras muchas cosas que en general solo hemos considerado como aplicaciones del psicoanálisis, es decir, el psicoanálisis como un compartimento estanco, cerrado, y desde ahí sí podemos analizar un cuadro, pero es psicoanálisis aplicado a la pintura, sería en el ejemplo que he puesto, pero no integrado con. Ferenczi lo que se plantea es integrar, y lo que yo ando rebuscando por ahí a través de él es qué otras ciencias están en la frontera del psicoanálisis. Y no solo que están en la frontera, sino que matizo que son fronteras porosas, es decir, fronteras... Son puentes. ¿Perdón? Son puentes, o sea... O puentes, sí, de la metáfora que quieras poner, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando habla de una de sus fronteras, que es el bioanálisis, cuando trata de integrar lo biológico en el análisis, él no plantea que apliquemos el psicoanálisis a la biología, sino que dice que es una forma, más o menos textualmente dice que es una forma de obtener conocimientos de la biología aplicables al psicoanálisis y conocimientos del psicoanálisis aplicables a la biología. Esta segunda parte, lógicamente, no es la suya. Pero lo que quiero hacer ver es cómo es el psicoanálisis quien enriquece, la biología la que enriquece el psicoanálisis. No es que el psicoanálisis se aplique para pensar los hechos biológicos, sino que incluso desde cuestiones biológicas se puede llegar a cuestiones psicológicas, como es el caso en el último extremo del clivaje. No sé si merece la pena ahora que me entretenga en ello, pero el clivaje, Ferenczi empieza pensándolo por el fenómeno llamado autotomía, que en último extremo es la lagartija
que cuando va a ser presa se desprende de la cola. Y es desde esa fractura que sufre la lagartija que él empieza a repensar mecanismos en el ser humano, que son como restos de ese primitivo, que le llevan a pensar en el clivaje. Sí, pero además esa forma de, digamos, esa forma de pensar, ¿cómo nos ayuda a entender que no tenemos que acabar solo en la pulsión, ¿no? Porque es todo un tema la pulsión de muerte, pero entendiendo qué entendemos nosotros por pulsión y cuál es la diferencia, digamos, cuando Ferenczi empieza a darse cuenta que no es suficiente lo que explica o cómo lo escribe y en qué momento lo escribe Freud también de su subjetividad, ¿no? Que vos esto lo desarrollás también muy bien en tu libro. Sí, si a Ferenczi le cabe pensar en cuestiones utópicas, iba a decir si le cabe una utopía, quizás eso es mucho decir, yo creo que sobre todo a partir del momento que descarta la existencia de una pulsión de muerte y se queda con una teoría pulsional donde solo hay pulsiones de vida. Entonces, si todo es pulsiones de vida, si todo empuja hacia la vida, si no hay nada empujando hacia la autodestrucción, que en último extremo es lo que indica la pulsión de muerte, es más fácil pensar en un sujeto, vamos a llamarlo óptimo, utilizando una palabra que utiliza él en otro contexto, o ideal, que decía Freud cuando se refiere al sepultamiento del complejo de Edipo, y dice en los casos normales, o por mejor decir ideales, pues pensando en esos casos ideales, piensa llegar a un sujeto en el cual se hayan resuelto una serie de problemas que dañan al ser humano actual y que darían incluso lugar, podríamos pensar, a un nuevo ser humano, a un nuevo tipo de ser humano. Quizás o con esto, con las ideas de Fromm del hombre nuevo, o con las de Balin del nuevo comienzo. Es decir, él piensa que esas pulsiones de vida podrían llegar a un desarrollo en lo utópico absolutamente satisfactorio si se cumplen determinadas condiciones, tanto personales como sobre todo sociales, como sobre todo vinculares. ¿Y cómo explicás, o por qué no lo explicás un poco mejor, no mejor, pero un poco más? ¿Por qué esa diferencia con Freud, digamos, con respecto a la pulsión de muerte? Es decir, ¿qué sería para Ferenczi y para vos, porque vos haces tus propios análisis de esto, ¿no? ¿Cómo se entendería, digamos, que cuando él habla de pulsión de muerte, pulsión de vida, en un momento determinado de su vida, cuando desarrolla ciertos artículos, y cuando Ferenczi dice que esto no es suficiente porque así se terminaría todo por explicar, y que hay otras cosas, que ahí aparece lo utópico. Y la importancia, digamos, cómo buscar la utopía, incluso hay un autor que es Roosevelt Cazorla, que él dice buscar la utopía aunque no la encontremos a lo mejor. ¿Qué podemos hacer? Buscamos ser capaces de poder tener otras formas más creativas. Y esto es la búsqueda constante y utópica que no cesa nunca. Entonces, te doy pie a esto, por eso me pareció importante la reflexión, porque bueno, ¿esto a qué nos llevaría, no? Digamos, este pensamiento, esta posibilidad del pensamiento utópico al salirnos un poco de pulsión de muerte o pulsión de vida. ¿Te puedo leer en qué consiste la utopía de Ferenczi? Sí. Escrita en una nota de las que escribe en el último periodo de su vida, del periodo este que yo trabajo en mi libro de la Isla de Sueños.
Ahí hay una nota que se llama Utopía, con ese título, Sí, que sí. curiosamente, como las notas son tan desordenadas y están escritas a su caer, pues el título es más largo que el contenido. Y casi que el título ya te dice el contenido, porque él titula Utopía, supresión de las pulsiones de odio, interrupción de la cadena de crueldad tipo vendetta, amaestramiento progresivo de toda la naturaleza a través del control del conocimiento. Esto sería lo que para Ferenczi sería la utopía, que desapareciera el odio, que se interrumpiera la cadena de crueldad. Es llamativo de que hable de tipo vendetta, pero piénsese que esto está escrito en los años 30, en pleno auge del gangsterismo en Estados Unidos, en pleno auge de Al Capone. Y en tercer lugar habla de un amaestramiento progresivo de toda la naturaleza. Es decir, que también incluye una perspectiva, vamos a llamarla, ecológica. Incluye un ecologista actual, cuando a veces le he contado esa frase, dice, bueno, es más bien la naturaleza la que nos tiene que amaestrar a nosotros. Bueno, yo creo que en el amaestramiento de la naturaleza entra también el respeto a la naturaleza. Sé que nos está fallando por todos lados, tiene que estamos en el cambio climático. Pero para él, por eso decía que hay un gran componente social, porque no basta lo individual. Hay que modificar, pues yo diría que en la teoría de Ferenczi hay que modificar el universo. Hay que aspirar a otro universo, no solo a otro hombre, sino a otro universo y a otro mundo donde se respete la naturaleza, donde nos acordemos de que somos animalitos formando parte de un conjunto de seres vivos, donde hay otros animales, donde hay vegetales y donde hay las piedras que son inanimadas, pero que nos hace falta para pisar. Y todo eso forma parte de la posibilidad de que el hombre llegue a un nivel utópico, el que su entorno, desde el más próximo, de los padres, etcétera, etcétera, de los objetos significativos, hasta eso, hasta la Amazonía, tienen importancia. Son parte de esa utopía. Una forma de decirlo de Ferenczi es que tiene una capacidad de pensamiento utópico. Otra forma de decirlo es un pensamiento universalista. Es decir, es un planteamiento no tan centrado en el individuo, por supuesto sí que atiende al individuo, pero al individuo considerado como una parte, como un elemento más del universo, y que tiene que tomar en cuenta eso, que es un elemento del universo para poder alcanzar un desarrollo realmente sostenible, utilizando esa palabra tan de moda. Claro, vos me haciste acordar a algo que dice Borges, ¿no? Uno es todo y todo es uno, ¿no? El sentido cuántico que también tenía Ferenczi. Porque esto también es importante en el pensamiento del analista, ¿no? Y esto lo ha trabajado tanto Ferenczi, ¿no? Es decir, no tomarlo como que nosotros estamos superior al otro, sino que formamos parte, ¿no?, de un todo. Porque me parece que también es importante soportar la incertidumbre, ¿no? Porque eso nos lleva a alguna esperanza, que alguna luz. Cuando vos contabas en uno de los escritos y comentarios tu experiencia con un compañero, ¿no?, que estudiaba con vos y que, bueno, y se mató. Y entonces un poco el terapeuta decía, digamos, como que, bueno, estaba muy pregnado de pulsión de muerte, ¿no? Sin tratar de ver si se había equivocado él o no, o qué había pasado, ¿no? Es decir, esta cosa de rotular, ¿no?, que el otro día me pasó a mí también cuando un psiquiatra me manda la opinión sobre un paciente, ¿no? Y todo así, me hizo acordar muchísimo a lo que vos me transmitiste, ¿no? O sea, sin que haya una luz, sin que haya la posibilidad, ¿no?, de crear algo. Y esto creo que Ferenczi siempre lo tuvo. Y siempre criticó eso otro que tú dices, y que yo ejemplifico con mi amigo, es real lo que cuento. Sí, sí. Mi amigo que se quitó la vida, y su analista, todo lo que decía
era que era un paciente de reacción terapéutica negativa y que el peso de la pulsión de muerte era excesivo, al menos ante mí. Luego a lo mejor el hombre tenía una visión más acabada, pero ante mí se despachó la cuestión así. Y la pulsión de muerte en ese sentido pues es cómoda para manejarla en la clínica. Cuando un paciente va mal, es inanalizable, tiene demasiada pulsión de muerte. Y la crítica fundamental a la larga, porque durante años Ferenczi no solo es que mantiene la pulsión de muerte, Ferenczi es de los primeros que se le ocurre pensar una pulsión de muerte mucho antes de Freud. Si quieres, vemos esa Sí, parte. sí, por favor. Bueno, el tema tú sabes que el tema de la agresión y de la autoagresión siempre fue problemático desde los comienzos del psicoanálisis. Freud no aceptaba que existiera una agresividad y una destructividad independiente. Él se mantenía en su pansexualismo y esto era un derivado a contrapelo del deseo sexual. Y es una idea que se empezó a discutir desde el principio, pero que también desde mucho antes estaba ahí. Y estaba ahí, parece ser que el primero que habló de pulsión de muerte fue Stegel. Parece ser, él lo reivindica pasado el año 20 muy enfadado y lo reivindica con razón. Efectivamente, yo he visto su trabajo en el 9 y ahí habla de instinto de muerte. La palabra pulsión todavía no se había acuñado. Pero el artículo que dio la campanada sobre un nuevo tema fue el de Sabina Spielrein, leído en el año 11, publicado en el año 12, titulado La destrucción como causa de devenir. Artículo que van a citar tanto Freud en Más allá como Ferenczi en El problema de la afirmación del displacer. Creo que tiene más motivos para citarla todavía Ferenczi que Freud, porque esa es la línea que va a seguir Ferenczi, la línea de que la destrucción no es la destrucción final y punto, sino que la destrucción es el primer tiempo de un nuevo comienzo. Es la destrucción la que da lugar al devenir. El artículo, que sigue siendo muy leído, yo creo, y es muy interesante, pero ya debió de gozar de prestigio desde el comienzo y ser bastante leído. Y entonces, un año después, en el 13, hay una reunión en casa de Luz Salomé, donde están Luz Salomé, Freud y Ferenczi. Y cuenta en su diario Luz Salomé que en esa reunión Ferenczi proponía que se hablara de una Todestendenz, de una tendencia de muerte. Alguien me ha dicho que en otro lado dice Todestrieb, pulsión de muerte. Yo eso no lo he leído. Pero desde luego sí, de una tendencia de muerte. Y era Freud el que le decía que le parecía demasiado precipitado introducir esas ideas. Y también se lo parecía a Luz Salomé, aunque dice una frase muy curiosa, que es después de hablar de todo esto, dice: las ideas de Ferenczi están demasiado adelantadas, pero el tiempo de Ferenczi tiene que llegar, lo cual supone una clarividencia notable en unos tiempos en que no tenía ese valor, ni mucho menos Ferenczi. Bueno, estoy diciendo que eso ocurría en el año 12. En el año 20, como sabéis, Freud publica Más allá del principio del placer y aparece la pulsión de muerte. Pulsión de muerte y destrucción, dice Freud. Digo esto porque quizá hubiera que diferenciar ambas cosas. Y Ferenczi en principio lo sigue hasta el punto de que 3 años después, en el 23, escribe el prólogo para la edición húngara, para la edición en su lengua, de Más allá del principio del placer. Pero un año después, ya en el 24, terminando esa grande y grandiosa teoría de la genitalidad que decía él, que está Lhasa, hay un párrafo en el que, citando a Nietzsche, dice que no habría que pensar siempre que las cosas van de la vida a la muerte, sino que habría que pensar en una circularidad entre vida y muerte, que somos, cita a Nietzsche, y lo que dice Nietzsche es que el ser humano es cadáver y hombre.
¿Con esto qué ocurre? Que aunque mantengamos las dos pulsiones, que las sigue manteniendo, la pulsión de muerte pierde una característica que le es esencial. Aparentemente es un cambio insignificante. Freud ni se da por enterado siquiera, yo creo. Pero pierde el carácter de la primacía de la pulsión de muerte. Aquí ha desaparecido ya la primacía de la pulsión de muerte. Hay que pensar en una circularidad de vida y muerte que años después de Thalassa representará en una nota dibujando. Era muy aficionado a hacer dibujitos mientras trabajaba. Alba Gasparino, a quien quiero conocer, tiene publicado un libro sobre el garabato para el cual yo le presté dibujos de un cuaderno impublicado, porque es impublicable, de Ferenczi. Y él dibuja una serpiente que se muerde la cola, que es el signo que está en el pensamiento filosófico y en el pensamiento místico de mucho antes del Uróboros, es decir, de algo que ni comienza ni termina, sino que tiene una circularidad. Pero no obstante sigue manteniendo el criterio de pulsión de muerte. Todavía lo mantiene en el 29, o sea, 5 años después de lo que acabo de contar. Porque en el 29 escribe El niño mal recibido y su pulsión de muerte. Mal traducido al español, por cierto, que dice el niño mal recibido y su impulso de muerte. El término impulso no responde al argot psicoanalítico. Le pasa a la traducción española en varios sitios. Y ya el niño mal recibido y su pulsión de muerte ya dice por dónde van los tiros, decimos aquí en España, por dónde va a seguir Ferenczi. Porque ya el peso no cae en la pulsión de muerte, sino que cae en que es un niño mal recibido. Y de hecho en el texto dice, en los casos que yo he visto, yo creo que este planteamiento es diplomático respecto a Freud, en los casos que yo he visto difieren de los de Freud en el sentido de que la debilidad de la capacidad de vivir no es congénita ni viene del peso de la pulsión de muerte, sino de que la pulsión de muerte es estimulada porque el niño es mal recibido. Es decir, todavía mantiene la pulsión de muerte, pero ya viéndola, digamos, pasa a ocupar un lugar secundario. Es decir, claro, pero vos, sí, es así, pero ahí justamente muestra él la importancia que tiene el mundo exterior, el otro, ¿no? Que no es que viene con eso, sino que al ser mal recibido, al tener el vacío, la indiferencia, ¿qué es lo que pasa? Es un cambio muy grande para el abordaje nuestro, porque si no queda como que, digamos, tiene eso y no se puede cambiar. Teniendo en cuenta lo otro que vos dijiste y yo comparto totalmente, cuando nosotros, digo como terapeutas, somos el continente, podemos poner palabra a lo que no pudo poner el niño, puede llegar a modificar eso, pero si nosotros partimos que es algo que ya tiene, es muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es un cambio radical de ponerte a trabajar sobre la pulsión de muerte a ponerte a trabajar sobre los objetos significativos que hacen que pese esa pulsión de muerte, que si no hubiera estado ahí, aun manteniendo el concepto. Pero vamos, Ferenczi no lo va a mantener, ¿eh? Un añito después, en el 30, empieza su trabajo de anotaciones, el que conocemos en Notas y Fragmentos y Diario Clínico, que yo trabajo en este libro de la isla, y en el primer día que anota, o al menos que nos han llegado anotaciones, escribe, entre interrogaciones, escribe pulsión de muerte, dice, como mínimo un mal término. Y poco después, siguiendo esas mismas anotaciones, se ve que el término no le gusta y dice, pondré otros nombres sobre la misma cosa. Esta vez sirve para que la última teoría de Ferenczi sobre las pulsiones se descalifique, porque dicen, bueno, si lo que dice es que va a poner otros nombres sobre la misma cosa, o sea que entonces no se ve el valor. Pero claro, yo a eso suelo responder, vamos a ver,
a quien me lo dice. Si tú y yo vamos paseando y vemos a alguien tirado y muerto en la calle y tú dices, es un suicidio, y yo digo, es un asesinato, estamos poniendo con nombres distintos sobre la misma cosa, pero son dos cosas bastante distintas las que estamos diciendo, ¿no? Pues eso ocurre con Ferenczi, que los nombres que pone le llevan a una neoteoría en la cual ha borrado la pulsión de muerte, piensa que la pulsión de muerte, si quieres ahora hablamos de eso, viene de una serie de deformaciones subjetivas de Freud, y establece una nueva teoría en la que, creo que textualmente lo digo, dice, nada más que pulsiones de vida. La pulsión de muerte es un error pesimista. Entonces, desde aquí podemos tirar, según tú elijas, para dos lados, para ver por qué esas descalificaciones de Ferenczi o para ver la nueva teoría que crea Ferenczi, lo que tú prefieras. Las dos cosas, si se puede. Las dos cosas. No creo. Empezando por cuál. Porque no, es un placer y hay mucha gente que te escucha, y lo mismo cuando estás en mis grupos de estudio, porque vos sos muy operativo, sos muy didáctico. Entonces, eso también hace un poco, ¿cómo te podría decir? A la forma de escuchar al otro y que el otro te pueda escuchar. No caer en un narcisismo soberbio de todo lo erudito, sino, vos dijiste recién un ejemplo, me pareció genial. O es un asesinato o es un suicidio. No es lo mismo. Bueno, adelante. Aunque sea la misma cosa la que estás viendo. Bueno, en último extremo, una buena parte del descarte de la pulsión de muerte viene porque Ferenczi piensa que está muy influida por factores subjetivos de Freud. Voy a hablar un poquito sobre eso. Y él piensa sobre todo en las anotaciones de los años 30, aparecen 3 críticas a la pulsión de muerte. La primera es que la pulsión de muerte, dice, tiene un tinte sádico. No dice que sea exactamente sádica, dice que tiene un tinte sádico. No explica mucho por qué lo dice. Uno tiene que reconstruirlo. Pero yo entiendo, apoyándome además en alguna otra nota suya, que se refiere a un tinte sádico, pues por ejemplo, a la actuación de este colega que habla de que su paciente se ha suicidado por una pulsión de muerte hiperintensa. Pero bueno, eso es discutible. Pero sí, Ferenczi piensa en todas las cosas que ha ido teorizando Freud tras haber conceptualizado la pulsión de muerte, que según el mismo Freud cuenta en Más allá del principio del placer, se le ha vuelto inapelable utilizar la pulsión de muerte. Y efectivamente, a partir del año 20, todos los cuadros psicopatológicos que describe están afectados por la pulsión de muerte. Me refiero al masoquismo esencial, me refiero a la constitución del superyo también, me refiero al fetichismo y me refiero al malestar en la cultura. En todos ellos la presencia de la pulsión de muerte es la explicación última a todos ellos. Y con Ferenczi lo que uno se puede preguntar es, bueno, por ejemplo, el masoquismo. El masoquismo, eso que llama Freud masoquismo esencial, no será el masoquismo que surge en la identificación con el agresor, porque la identificación con el agresor es una identificación masoquista, es identificarse al placer del agresor, sufrir, disfrutándolo, que es el masoquismo, el placer del agresor como única. A mí me parece que ese artículo, identificación con el agresor, es fundamental en todo lo que estamos viendo nosotros ahora, con los abusos, los distintos tipos de abusos. Como por ahí un padre te dice, pero ¿cómo? Ella, ¿cómo pudo ser lo que siempre le criticó al padre con el hijo? Distintos ejemplos que no se tienen en cuenta y que es un punto que es, para mí, fundamental, ¿no? De Ferenczi. Adelante, perdón. Sí, lleva razón, es un punto fundamental. Más razones que le llevan a prescindir de la pulsión de muerte, de este corte de tipo sádico, ejemplos que se pueden pensar.
el componente autodestructivo del superyo. También podemos pensar que viene de una pulsión de muerte, o podemos pensar que viene de la introyección. Si el superyo viene por introyección de las figuras parentales, por introyección de unas figuras parentales deletéreas, de unas figuras parentales destructivas. Yo creo que por ahí va la crítica que hace de sádico, ¿no? Sádico, hay que entenderlo, yo creo, en el sentido de que si como Ferenczi piensa, eso no viene de una pulsión, sino que viene de acciones del agresor, entonces Freud lo que está haciendo es encubrir al agresor, atribuyéndole a la constitución del sujeto lo que en realidad ha provocado el agresor. Por eso dice que tiene un tinte sádico, que tiene un tinte encubridor, que tiene un tinte, los antipsiquiatras dirían, colusivo con el agresor. La segunda crítica que hace es más radical, la he citado ya antes de pasar, es que es pesimista. Pesimismo que efectivamente es muy fácil ver que estuvieran Freud en esa época, porque Freud empieza a escribir más allá del principio del placer en el 19, en el que viene de pasar la guerra, en la cual ha tenido 3 hijos movilizados, en la cual ha pasado hambre, en la cual se ha quedado sin consulta, viene en una situación muy, muy desgraciada, que se entiende que la haga pesimista. Pero además es que hay estudios, concretamente de Gurvey Simitis y algunos más, que dicen que aunque empieza a escribirlo en el 19, el término pulsión de muerte, o la expresión pulsión de muerte, no aparece en realidad hasta el año 20, después de, y ahí se piensa que es donde está el radical pesimismo de Freud, de la muerte en enero del 20 de su hija Sofía, que era la más querida de sus hijas. Me detengo un poco en esta etapa porque aquí hay una cosa que me ha hecho pensar, que me llama la atención, que es la siguiente. En todas estas correspondencias del año 19, hay muchas veces, en la correspondencia Ferenczi hay como 4 veces, pero también en la de Luz Salomé y también con Jones, y quiero recordar que con Abraham, hay muchas veces que aparecen juntos. Estoy escribiendo, empieza por contar que está escribiendo un enigmático artículo, ni siquiera dice el título, para a continuación contar que está pasando hambre. A veces se me ha contado de una forma muy radical. La vez que tengo más en la cabeza dice, entre tanto, dice, me entretengo mucho con un trabajo cuyo título va a ser Más allá del principio del placer, ya será el título, y 10 palabras más allá dice, mientras tanto, aquí seguimos en la misma situación de aprender a sustituir las semanas sin carne por los meses sin carne. Y termina su frase diciendo, una estúpida broma de hambriento. Pero es que tiene varias veces que habla de más allá del principio del placer y habla del hambre. Entonces a mí lo que me llama la atención es que, según el propio Freud cuenta en Malestar en la cultura, la primera tópica está bajo la égida de los versos de Schiller, que hablan de que el ser humano se mueve por amor o por hambre. Freud dice por amor o por hambre, y Schiller decía por amor o por hambre. Pero bueno, esto es una matización que quizás se pueda desarrollar, pero no ahora. Y me llama la atención que justo cuando está pasando hambre, cambie el patrocinio de la teoría pulsional a Heráclito para hablar de amor y discordia. Pero es curioso que justo cuando está pasando hambre sea cuando se le ocurre abandonar esa tópica donde el hambre tenía ese lugar tan privilegiado, la primera tópica. Y uno se puede preguntar entonces, ya dejando volar la especulación, ¿no? Freud estaba muerto de hambre y por eso le lleva a hablar de una pulsión de muerte. Si hacemos un parafraseo burdo de Pierre Lanier cuando habla del deseo de no tener que desear
Freud desea no tener que desear comer. Es decir, la muerte le está rondando por ahí. Pero de todas maneras, insisto que en el año 19 no existe el término pulsión de muerte. De estas referencias al hambre y a la pulsión de muerte, la más llamativa es una que le escribe a Luz Salomé, que dice una frase que a mí me parece impactante, en un artículo que he publicado sobre el tema, de momento solo en francés, pero aparecerá también publicado en español. Dudé si ponerlo como subtítulo y me parece tan fuerte que mejor le he quitado el subtítulo, que es que a Luz Salomé le dice: me alimento del tema de la muerte. Es decir, la relación entre la mala alimentación de Freud y la muerte no puede ser más evidente. Y en lo que decía no salgo de Luz Salomé, porque la primera vez que utiliza el término pulsión de muerte no es en el 19, por lo que digo que se dice que en el 19 no había escrito ese término, sino que es en una carta también a Luz Salomé, ya del año 20 y ya posterior a la muerte de su hija Sofía. Bueno, yo luego en ese artículo me extiendo en que quizás si Freud hubiera podido salir de ese pesimismo, se hubiera replanteado eso de la pulsión de muerte. Pero bueno, todos sabemos la historia posterior de Freud, como en el 23 se muere su nieto, hijo de Sofía, cómo se le detecta un carcinoma o un epitelioma, lo que fuera, del paladar, cómo desde ahí tiene reintervenciones una tras otra, dolores una tras otra, y no puede hablar en público, tiene dificultades hasta para fumar sus famosos puros, y todo eso al llegar a los años 30 se completa con la subida del nazismo. Es decir, que pocas oportunidades tuvo de salir del pesimismo. Yo pienso que si Freud hubiera podido salir de ese pesimismo, hubiera entrado en eso que algunos colegas tuyos argentinos, no sé si tú estás en ello, están desarrollando una tercera tópica, ¿no? Pues en esa tercera tópica yo creo que hubiera modificado la pulsión de muerte, ¿no? Hubiera hablado, Ferencia habla en algún lado de una pulsión de reposo. A lo mejor hubiera sustituido eso de pulsión de muerte por pulsión de reposo. Respecto a la pulsión de reposo, sí, Ferencia dice que al final es la que reúne a todas las pulsiones, que sería el punto común a todas las pulsiones. Bueno, estaba con las críticas que hace a Freud. Y la tercera crítica no es explícita, no es tan directa, y quizás se va a entender mejor si comentamos un poco la nueva teoría pulsional de Ferenczi. Pero lo que él dice es que la ciencia, y está pensando en cuestiones de Freud, claro, la ciencia también puede ser apasionada. Apasionada en el sentido en que utiliza el término pasión, porque el término pasión en Ferenczi quiere decir dolor, quiere decir el primer significado que da la Real Academia, que dice por antonomasia la pasión de Cristo. Es decir, alude a sufrimiento. Dice que la ciencia también puede ser apasionada. Y puede ser apasionada cuando no reconoce las tendencias altruistas. Y esto ya me tengo que pasar a explicar entonces cuál es la nueva teoría pulsional de Freud. Ahí ya puede haber teoría que ha construido, perdón. Que cuando no se reconocen las tendencias, otros movimientos, se puede caer en la muerte, ¿no? En el asesinato, ¿no? Porque se puede caer en el dogmatismo. Se puede caer en el dogmatismo, en el fanatismo, ¿no? Sí. Él lo que dice es que, o sea, esta tercera crítica decía que implícitamente es una crítica también a la pulsión de muerte, porque las pulsiones altruistas son las que han venido a sustituir a la pulsión de muerte en su teoría. Es decir, que se está refiriendo a esa parte no reconocida, que son las tendencias altruistas, que para él son, digamos, con lo que se ha engañado Freud al hablar de una pulsión de muerte, si se me permite decirlo así, que suena muy, muy fuerte. Sí, pero es importante tu opinión, después de haber leído a Freud, leído a Ferenczi, y vos también tú tenés tus reflexiones que creo que son importantes. ¿Sobre la pulsión de muerte? Sí, sobre la pulsión, no solo de muerte, sobre tener un pensamiento
utópico, de esperanza, de poder andar, ¿no? O sea, Es que yo creo que el pensamiento utópico, lo que decía antes, surge sobre todo o se manifiesta, no, lleva razón, no sé cuál de las cosas habría que decir, si surge ahí o se manifiesta en la nueva teoría pulsional que él diseña. Porque una teoría pulsional, me estoy repitiendo, que piensa que solo hay pulsiones de vida, tiene, entre comillas, a su alcance la utopía. Una teoría pulsional donde hay una pulsión de muerte que además tiene la primacía y que sea como sea, esto va a acabar en muerte, se brinda poco a pensar en utopías. Es decir, que lo primero que necesita es una teoría pulsional que le permita pensar que el ser humano, todas sus capacidades están, en principio, si no se tropean, están al servicio de la progresión, al servicio del avance, al servicio de un ser humano cada vez menos apasionado, por utilizar su terminología, con un mayor componente de ternura, digamos. sí, hay un autor que hablaba de la utopía como el porvenir y no la rutina que queda agarrada, digamos, al pasado, ¿no? Entonces, si queda todo como predominio de la pulsión de muerte, no hay porvenir, ¿no? Hay poco por venir. Ahora que he vuelto a nombrar esto, antes has dicho algo de la utopía como lo inalcanzable, No, no no, por como, fuerza inalcanzable. no, A mí pero me no, llama perdón, no, vos decís la utopía como lo inalcanzable. sí. No, no, como el camino a andar, pero como una esperanza, ¿no? O sea, Sí, pero yo te he entendido eso y si tú no lo has dicho así, no. sí que es, eh, incluso en el lenguaje está a veces no. Eso es una utopía en forma despreciable, ¿no? Algo que no se va Vulgar, a claro. alcanzar. Yo eso Sí, siempre lo discuto cogiendo el término utopía tal y como lo pensó su creador, que fue Tomás Moro en el siglo XVI. Utopía, estamos en la época en que se hablaba todavía latín y ya empezaban a hablarse las lenguas vernáculas, pero estaban en esa frontera de utopías en latín. Viene de outopos, de no lugar, de no existe tal lugar. Y Tomás Moro escribe un libro que se titula así, Utopía, porque se desarrolla en la isla de Utopía. Y es muy curioso leer en el libro una primera parte en la que describe una vida, una Arcadia feliz, digamos, eh, en la isla de Utopía, y una segunda parte que tiene el libro que es una especie de carta magna de Utopía, de los derechos que hay en Utopía, de los derechos, de los derechos religiosos, por ejemplo, de los derechos del niño, en fin, de las cosas que están en una constitución. Y uno de los capítulos está dedicado a los derechos de los esclavos. Por supuesto, los esclavos son tratados estupendamente. Los esclavos dejan de ser esclavos a la tercera generación, no se les puede pegar, tienen derecho a una educación, bueno, todo lo que tú quieras. Pero a mí lo que me llamó la atención y sobre lo que llamó la atención es que, aun pensando en una utopía, Tomás Moro mantiene que existen los esclavos. Es decir, lo que no se le ocurre pensar es que nos vamos a ir más allá de esa utopía en cuanto a que no existe la esclavitud legal. Existen todas las formas de esclavismo que tú quieras pensar y tal, pero la esclavitud esta de los barcos de negros cruzando el Atlántico encadenados y tal, eso no existe. Pues eso él ni siquiera es capaz de pensarlo. Es decir, que sí que podemos llegar a la utopía o a ciertas utopías e incluso ir más allá de esas ciertas utopías, ¿no? Reivindicaba con esto que la utopía no es lo inalcanzable, ¿no? Es lo que no existe ahora, ¿no? exactamente. Bueno, por eso yo te decía que la utopía nos permite andar, hacer un camino, con todo lo que eso significa, ¿no? Pero no quiere decir que alcancemos todo. O sea, eh, es un proceso, ¿no? Donde, digamos, no, nos permite seguir viviendo, además. Creo. Por supuesto, abre la esperanza, ¿no?
Claro. Es un pensamiento, hay un filósofo catalán que habla de los pensadores prometeicos y los pensadores apocalípticos. Tomando como modelo al Prometeo de Esquilo, que lucha por traer el fuego a los hombres, por infundirles vanas esperanzas, dice Esquilo, y el pensador apocalíptico que toma como modelo el Apocalipsis de Juan de Patmos, donde todos vamos hacia el fin, vamos hacia la Armagedonia y se va a acabar todo, ¿no? Desde luego, Ferenczi es un pensador prometeico, es un pensador que siempre está alimentando una esperanza de que algo puede cambiar, de que algo puede mejorar. Es decir, Argullol, el filósofo este catalán, lo habla respecto a poetas, habla del poeta prometeico y el poeta apocalíptico. Yo lo aplico a pensadores y concretamente lo aplico a Freud y a Ferenczi. Freud es muy dudoso que fuera un pensador prometeico, más bien un pensador apocalíptico, que habla, por ejemplo, de la lucha entre potencias celestiales, dice, en El malestar en la cultura. Con Ferenczi no entramos en potencias celestiales, nos quedamos en el terreno del humano y de la lucha del humano por superarse a sí mismo. Sí, además, esta forma de pensar me parece que es muy importante en la vida y en la clínica nuestra, como psicoanalistas, como terapeutas. Porque justamente a diferencia del psiquiatra que te decía de tu amigo, y digamos, es un cambio muy grande cuando algunos de nosotros, pensamos que siempre algo se puede mejorar, junto con el otro, no nosotros solos, ¿no? Que se puede mejorar o aceptar que hay cosas que no se pueden mejorar. Ferenczi, ya en el 31, en el análisis de niños con los adultos, dice: a mí el término inanalizable se me ha vuelto antipático. No digo palabras textuales, pero vamos, es lo que viene a decir. Que mientras el paciente sigue viniendo a consulta, hay que intentar hacer algo por él. Eso es, en tanto se mantenga ese mundo de esperanza, ese mundo interior donde piensas que algo hay que hacer si tienes la posibilidad de hacerlo. Si el paciente no viene a consulta, no puedes hacerlo, claro. Pero en tanto venga a consulta, declararlo inanalizable, él dice que se lo ha convertido en un insulto. No en algo que no esté de acuerdo, sino en un insulto. Decirle a alguien, es que usted no es analizable. Así es. Bueno, se nos ha ido el programa. Sí. Te dejo las últimas palabras y obviamente que nos vamos a volver a encontrar. Un abrazo muy fuerte y cerrar el programa con lo que tú quieras. Bueno, pues lo cierro volviendo un poco a insistir en lo que digo que me ha motivado a proponerte esto, y si quieres en otro momento me propones otra cosa en esa línea, de estudiar lo que llamo las fronteras porosas del psicoanálisis, es decir, con qué cosas hay un vaivén ahí, como en la sangre, que puede estar dentro del árbol circulatorio o salir a los tejidos, donde hay con qué hace frontera el psicoanálisis, es decir, porque no solo con la utopía, es también con lo biológico, con lo que él denomina el bioanálisis, o es incluso con algo que alguien lo considera místico, incluso lo desprecia por más que estudia Ferenczi, pero aquí a mí me parece muy interesante, que es con este universalismo de Ferenczi, que le lleva a pensar en el ser humano no como Freud ya había hablado de tres heridas narcisistas del ser humano, si recuerdas, ¿no? La de la pérdida del eje del mundo, la de que derivamos de los monos, etcétera, etcétera. Pero Ferenczi incluso llega a hablar de una cuarta, en la cual dice que a lo mejor nosotros que nos sentimos, se refiere además a los psicoanalistas, porque dice, nosotros psicoanalistas que tan orgullosos estamos de nuestra inteligencia, quizá dependemos de un vertido rítmico del universo en nosotros. Queda un poco abstracto eso, que cada uno lo entienda como quiera, pero él descentra todavía más a que si funcionamos así es porque somos una parte del universo que de algún lado recibe una energía.
Sí, pero Puede además te está sonar muy hablando ahí especulativo, lo es. te está hablando del movimiento, ¿no? Es hermoso eso. No de algo quieto, ¿no? Que avanza. Un abrazo. Pues un abrazo grande, Susana. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.